Me gustan tanto los niños, pero siento que aún tengo mucho por hacer. Viajar, tener estabilidad laboral, obtener mi maestría, por ejemplo. Si piensas hacer todo eso, el tiempo va a pasar. Lo sé. Y seguro que si me propongo hacer todo lo que quiero, ya será demasiado tarde. Mira, Sara, sea ahora o más adelante, estos especialistas te podrían ayudar. ¡Gracias! Clínica Fertilidad Perú. Aquí nace la vida. Muy buenos días, nuevamente en nuestro programa de la empresa Preventiva Salud. Les hacemos llegar nuestro saludo muy cordial a cada uno de ustedes. Vamos a iniciar pues nuestra transmisión. Tenemos muchas preguntas que nos hicieron ya llegar con anterioridad. Agradecemos a Miriam Rosales, a Liz González, Ashley Taiwán, Paulina Supo, Blanca Esther, Edelmira, y así hay varias preguntas que me parecen muy interesantes. Tenemos 40 minutos de transmisión, esperemos de que nos alcance el tiempo. Hemos puesto como título la maternidad segura después de los 35 años. ¿Por qué se puso este título, este tema? En realidad vamos a hablar de todos los problemas de fertilidad, tratamiento, como lo están preguntando, el ovario poliquístico, qué hacer cuando las trompas se obstruyen, etc. Yo pienso que el tiempo nos va a quedar corto. Vamos a tener un segundo programa el próximo sábado, y para el próximo sábado vamos a invitar al doctor Alfredo Tejada. El doctor Tejada es un andrólogo. Hoy día vamos a hablar muy poco acerca de los problemas de fertilidad en el varón, y bueno, el doctor Tejada el próximo sábado los vamos a invitar, y ahí vamos a abordar todos los problemas masculinos. Bien, entonces vamos a ganar tiempo y nos vamos a ayudar con unos diagramas para que podamos entender de qué es lo que estamos hablando. Bien, mientras van sumándose a nuestra transmisión, entonces quisiera presentar a la clínica, nuestra clínica Fertilidad Perú, que está ubicada aquí en la ciudad de Huancayo. Actualmente tenemos una filial en la ciudad de Lima, en asociación con Andromet, con el doctor Tejada. Y bueno, aquí estamos totalmente equipados, tenemos un laboratorio de lujo, altamente con las últimas tecnologías. Hacemos todos los procedimientos que toda mujer con problemas de infertilidad pueda necesitar. Hacemos el procedimiento que se llama ICSI, el FIP convencional, la aspiración o biopsia testicular en caso el varón tenga problemas. Y lo más importante es que tenemos un banco de gametos. Gametos se llama al óvulo o al espermatozoide, y banco de embriones. Y eso pues está al servicio de toda la ciudadanía o los pacientes que lo requieran. Tenemos ya 4 años de funcionamiento. Nuestra tasa de éxito está dentro de las clínicas muy famosas, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Por ejemplo, en pacientes que utilizan sus propios óvulos. Tenemos muy pocas de este grupo de pacientes que utilizan sus propios óvulos. 47% de éxito en ellas. Y pacientes que utilizan óvulos donados, 67% de éxito. Voy a explicar eso de 47 y 67, por qué son esos números, uno bajo y uno alto. Entonces, eso también es un tema que quizás ustedes quisieran conversar. Háganos llegar sus preguntas. Ya tengo 19 preguntas que nos han hecho llegar en este tiempo de anuncio de nuestra charla. Y bueno, y como persona, bueno, soy el doctor Hermógenes Palacios, me he formado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia,
Tengo 20 años de experiencia como ginecólogo, 10 años como subespecialista en infertilidad. Y bueno, la formación lo tuve en 2 países, básicamente en Argentina, en el Instituto IFER de Fertilidad y en la ciudad de Santiago de Chile, en la clínica Las Condes. Bien, entonces, estos son parte de nuestros equipos. El doctor, por ejemplo, aquí el maestro, el doctor en la clínica Las Condes. Aquí tenemos al doctor Igor Pérez y aquí los biólogos. Y bueno, estamos en nuestro laboratorio. Bien. Vámonos al tema. ¿Y cuál es la ventaja de ser madre a los 35 años? Lógicamente, en esta edad, la mayoría de personas están con una mayor madurez, entonces la maternidad es más consciente para ellas. Segundo, contar con una mayor estabilidad económica importante en nuestros tiempos. Bueno, tenemos entonces una mayor atención a los hijos. Disponemos de una mayor experiencia como pareja, ¿no? Y tener una estabilidad emocional. Eso de la estabilidad emocional es bien importante. Va a proveer un entorno psicológico más estable, más sano para nuestros hijos. Entonces, y por último, llevar un estilo de vida más sano. Generalmente en esta edad le damos mayor importancia a nuestra salud, a los hábitos saludables que toda persona debe tener. Bien. ¿Y cuáles son las desventajas? Las desventajas, obviamente, está dado por la edad. Si la edad está incrementado, va a haber mayor complicaciones tanto para la mamá como para el bebé. Y bueno, se inicia rápidamente una disminución de la capacidad reproductiva. Ya está demostrado que toda dama, toda mujer, a partir de los 32 años ya empieza a tener un declive, una pérdida de la capacidad reproductiva. Y esto se acentúa mucho más a partir de los 38 años. Es por eso de que es muy discutido, seguramente alguien podría decir, el doctor Palacios, por qué recomienda de que la edad propicia es embarazarse a los 35 años. Como estamos viendo, hay ventajas y desventajas. Ya cada uno de ustedes debería sacar una conclusión. Lo ideal es embarazarse pues de los 25 hasta los 32 años, pero hay que ser realista. En esa época todos y la mayoría están en un proceso de querer adquirir económicamente, lograr un título profesional, un trabajo, un bienestar. Entonces, sí hay que planificarlo y si se puede, ya saben, de 25 a 32 años, hasta los 35 años, pero hay que tener mucho cuidado. Después de los 35 años, la capacidad reproductiva disminuye básicamente por un tema. El tema es que los ovarios van deteriorándose cada día y con mayor rapidez. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo que se tiene que hacer es una evaluación clínica por el especialista en reproducción humana. Esto es bien importante. Toda mujer debería hacerse una evaluación ginecológica y orientado básicamente a los problemas potenciales de reproducción humana. Me voy a referir, por ejemplo, en qué se puede encontrar en una evaluación clínica. Podemos encontrar que esta paciente tiene miomas, que es el más frecuente. No todos los miomas o fibromas en el útero ocasionan infertilidad, pero hay miomas que están invadiendo la cavidad, que se llama mioma submucoso. Esos miomas iban a tener una repercusión. La existencia de pólipos, y lo más frecuente es una enfermedad que se llama endometriosis. La endometriosis causa un cuadro inflamatorio crónico de la parte de la pelvis y prácticamente altera la anatomía, tanto de la parte pélvica, las trompas, hay adherencias y el embarazo es muy difícil. Imagínense si ustedes a los 35 años recién planifican tener hijo y se encuentran con este cuadro,
Entonces, curar o mejorar este estado va a ser un poco difícil. Entonces, la evaluación clínica es importante. Y la otra, la más importante, es la evaluación de la reserva ovárica. ¿Por qué hablamos de la reserva ovárica? Y esto es bien importante. Toda mujer, como ya les dije, ¿por qué se deteriora rápidamente en esta época? Nosotros tenemos un reloj biológico, y más las mujeres, en el cual solamente desde que empiezan la menstruación ya tienen la capacidad de poder embarazarse. Y lo va a tener hasta años antes de la menopausia. En este cuadrito, por ejemplo, podemos ver que cuando la bebita, la futura mamá, está en un estado fetal de 16 semanas, en sus ovarios va a tener entre 8 a 9 millones de óvulos. En el momento del parto disminuye 2 millones de óvulos. Y cuando ya empieza la pubertad y casi cuando ya va a tener la menstruación, solamente se tiene 300.000, 400.000 óvulos. Y cada mes va a ovular un óvulo, pero luego voy a explicar por qué se deteriora si tienes 300.000 y por qué esos 300.000 rápidamente se van agotando. Se van agotando básicamente porque en el tiempo de las menstruaciones, toda mujer, si bien es cierto, va a ovular un solo óvulo, pero para seleccionar a ese óvulo, aproximadamente entre 30 a 35 óvulos están madurando y en el camino de la maduración se van a perder porque y en un término se ponen atrésicos. Atrésico es un término en el cual ya no va a servir porque hay hormonas que van a actuar de tal manera de que solamente exista la ovulación de un solo óvulo. Entonces eso es bien importante. Al final las mamás van a tener en la etapa perimenopáusica o menopáusica, se van a quedar con 1000 óvulos aproximadamente, pero esos 1000 óvulos ya no se expresan y cuando uno les hacen una ecografía a las mamitas, lo que vamos a ver es esto. En la ecografía vamos a ver pocos folículos y dentro del folículo, el folículo es un quiste pequeñito que está en el ovario y este folículo contiene el óvulo. Entonces nosotros indirectamente al ver el folículo, estos pequeños quistecitos, estamos diciendo de que dentro de ese pequeño quiste está el óvulo. Si nosotros vemos en una ecografía, y eso se llama el recuento ecográfico de folículos, los folículos antrales le llamamos los médicos, y nos vamos a dar cuenta que esta paciente de 35 años y ya tiene menos de 7 folículos o 7 óvulos, entonces vamos a decirle que su reserva ovárica ya está disminuida. Si está disminuida, lógicamente el consejo va a ser: señora, vamos a tener que indicarle que usted se exponga a un embarazo lo más pronto, porque lo que va a ocurrir es de que rápidamente usted va a perder estos óvulos en cantidad y en calidad. Es bien importante esos dos términos, calidad y cantidad. Entonces, la calidad está referida de que puede ser que una mamá tenga más de 7 óvulos en el ovario, la suma total de ambos, pero la calidad, a medida que va pasando los años, a medida que va teniendo más edad, va disminuyendo. Esta disminución de la calidad se va a expresar en la ausencia de un embarazo. Entonces, ese es bien importante. Ahora, existen otros estudios que nos acompañan, por ejemplo, el AMH, la hormona antimilleriana. Esta hormona es bien importante, ya se ha demostrado que es el mejor para el diagnóstico de reserva ovárica. Sus valores, por ejemplo, es de 1.5 a 3. Si los tenemos en menos de 1, ya la reserva ovárica está muy bajo.
Y en pacientes, por ejemplo, que tengan menos de 0.5, ya a estos pacientes decimos que tienen que utilizar técnicas de reproducción humana porque, dada la situación, por la edad, por este bajo valor de la hormona antimülleriana, lo más probable es que el éxito de un embarazo espontáneo sea casi cero. Entonces, estas tres cosas, el AMH, la edad y la ecografía, no se olviden a sus médicos, si tienen un ginecólogo de preferencia o de cabecera, entonces ustedes tienen que decirles, doctor, quisiera hacerme una evaluación de la reserva ovárica. Si la reserva ovárica en esos tres parámetros está bien, entonces no hay nada que hacer, expónganse a un embarazo. No esperen que pase 1, 2, 3 años, sino ya es el tiempo de planificarlo. Muy bien. Entonces, predice, para nosotros los especialistas, nos va a ayudar a predecir cómo nos va a ir la estimulación, si vamos a utilizar técnicas de reproducción humana, vamos a ver si hay un diagnóstico de falla ovárica prematura, es decir, el estudio de la reserva ovárica determina qué conducta debemos hacer. Bien. Entonces, el término de preservación de la fertilidad. ¿Qué significa preservación de la fertilidad? En nuestra clínica, como al comienzo les decía, nosotros tenemos casi el 90% de nuestros pacientes están viniendo después de los 38 años, 38, 40, 42 años es la edad que la mayoría de pacientes vienen. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos el estudio minucioso del estado general, evaluamos sus trompas, el semen del esposo, hacemos pruebas especiales y al final le decimos pues qué conducta a llevar. Y muchas de las pacientes, y el motivo de nuestra charla es ¿cuándo se debe preservar la fertilidad? Asumiendo de que viene una paciente y dice, doctor, yo ya tengo 34 años, 35 años y quiero tener un bebito a los 40 años, 45 años. Entonces, es el momento exacto donde ustedes deberían hacer. ¿Qué hacer? Preservar significa que deben venir a la clínica, debemos hacer un procedimiento de una aspiración folicular, debemos hacer una fecundación in vitro en el cual vamos a hacer una estimulación de tus ovarios, vamos a hacer el aspirado y este aspirado vamos a pasarlas al laboratorio para que el biólogo realice la fecundación y el cultivo. Una vez que el embrión ha llegado al 5º día, entonces se procede a hacer lo que nosotros llamamos la vitrificación. ¿Qué es la vitrificación? Es antiguamente, por ejemplo, se llamaba la congelación lenta. Eso, por ejemplo, cuando hace casi 20 años fui a Argentina, se aplicaba esto, la congelación lenta. ¿Y qué es lo que pasaba? Que la recuperación de los óvulos o los embriones era muy escaso. La cantidad de muerte de los óvulos o de los embriones eran muy altas. Pero actualmente se ha descubierto hace poco, hace más o menos ya 8 años, la vitrificación. ¿Qué es la vitrificación? Es un término que aplicamos o los biólogos lo utilizan y hacen un congelamiento. Primero hacen este es el embrión, el óvulo, perdón, y este óvulo es deshidratado. Una vez deshidratado, aplican unas sustancias y de esta manera los vitrifica a través del uso del nitrógeno líquido. Esto es, por ejemplo, los tanques de nitrógeno líquido, y esa es la técnica por la cual los óvulos, espermatozoides o embriones pueden permanecer muchos años. Eso es bien importante. Pregúntanos, doctor, ¿y qué tiempo va a durar aquí preservado nuestros gametos o nuestros embriones? La respuesta es muchos años, 10, 15, 100 años podrían estar en
bancos de gametos. Entonces, esa es la única manera de que ustedes podrían preservar la fertilidad. Una vez de que se animan a tener el bebito, los descongelamos y la tasa de sobrevivencia de estos óvulos o del espermatozoide es casi 100%. 95%, todos, casi todos sobreviven. Eso es bien importante. Bien, entonces se hace pues para aspirar los óvulos, toda la técnica del aspirado, se necesita un ecógrafo, una bomba de aspiración, la técnica de cómo aspirar a los pacientes, el equipo multidisciplinario trabajando, el biólogo haciendo el cultivo, vitrificando, etc. Y estos son los tanques de nitrógeno de nuestra clínica, en el cual pues actualmente tenemos más de 1000 pacientes que están, un grupo por criopreservación y casi el 90% de embriones que aún están en espera para ser transferidos. Muy bien, entonces esto es una presentación a grosso modo y ahora sí vamos a contestar las preguntas de los pacientes que ya nos han hecho llegar sus preguntas. Miriam nos pregunta, dice: buenos días, tengo 37 años, tengo ovario poliquístico. El año pasado me casé y hasta ahora no tuve éxito en el embarazo. Entonces, Miriam, ya dije que primero tienes que hacerte una evaluación de la parte anatómica, funcional y de reserva ovárica para ver qué es lo que está pasando. Ya tienes 37 años, las posibilidades son múltiples, no podría darte una respuesta a qué es lo que ocurre, pero internamente podemos conversar si ustedes lo desean, y eso es el mensaje para todas. Actualmente la clínica tiene una plataforma en la cual podemos hacer telemedicina en forma directa, y por este periodo de la pandemia estamos haciéndolo de forma gratuita. Al final vamos a dar el enlace y Miriam quisiera conversar con usted y vamos a ver eso. N. Sara dice: buenas noches, yo quisiera ser madre, pero no puedo porque dijeron que tengo miomas cerca del útero y que también mi endometrio está engrosado. Actualmente tengo 44 años. Ya lo dijimos, ¿cuál es la política de la mayoría de centros de fertilidad? Una vez hecho la evaluación de la reserva ovárica, casi la gran mayoría de clínicas, después de los 40 años, proponen a sus pacientes ya pasar a un tratamiento de fecundación in vitro. En realidad eso es una indicación así general, pero en realidad la evaluación es muy personalizada. Hay pacientes que a los 40, 42 años su reserva ovárica aún se mantiene y presumimos que su calidad embrionaria de óvulo también está muy bien. Entonces en estos pacientes podría darse la posibilidad de hacer una fecundación in vitro, pero con sus propios óvulos. Eso hay que evaluarlo. Pero generalmente, después de los 42 años, la gran mayoría opta por la fecundación in vitro con óvulos donados. Eso es un tema que también podríamos hablar mucho tiempo, y el tratamiento con óvulos donados. Entonces, a Sara yo le recomiendo de que a sus 44 años la posibilidad de un embarazo es espontáneo y sus propios óvulos es muy remoto. Si ya estás teniendo años en espera, tenemos que hacer una evaluación. No todos los miomas causan problemas de fertilidad. Hay miomas, como al comienzo lo he mencionado, por su ubicación sí podría ser, pero no todos. La gran mayoría está a nivel del cuerpo y no causa problemas. Tenemos... bueno, estas son preguntas que las 19 preguntas las voy a responder internamente, pero las pacientes que están en línea preguntan. Marita dice: ¿por qué una mujer no queda embarazada
si no está usando ningún método anticonceptivo, ¿es porque algo en ella estará mal? Bueno, Marita, yo quisiera saber tu edad para empezar, qué tiempo estás utilizando los métodos anticonceptivos, qué método anticonceptivo estarás utilizando. Generalmente los métodos anticonceptivos no es que produzcan infertilidad. Cuando usan por mucho tiempo, por ejemplo, el anticonceptivo por depósito, lo que hace el anticonceptivo es suprime mucho tiempo. Hay un eje hormonal del hipotálamo, hipófisis y ovario, en el cual va a quedar inhibido por mucho tiempo, pero luego se recupera. Ese mucho tiempo puede ser 2 meses, 6 meses, hay pacientes que al año recién se pueden embarazar espontáneamente. Entonces el tema de la anticoncepción también es un tema muy importante que podemos hablar y ya estamos planificando, vamos a invitar a un experto en planificación familiar. Y bueno, Hilda nos pregunta, tengo 39 años, pero tengo diabetes tipo 2. ¿Puedo quedar embarazada o hay algún riesgo? Bueno, la diabetes tipo 2, insulino dependiente, no es una contraindicación para el embarazo. Si usted y su endocrinólogo logran estabilizar la enfermedad de la diabetes y usted mantiene, por ejemplo, un peso adecuado y una evaluación complementaria, sobre todo la tiroides, entonces usted podría embarazarse. De hecho, que va a ser un embarazo de riesgo, pero sí tiene que embarazarse. Si usted no tiene hijos, tiene que hacer un tratamiento. Pero si la pregunta es en el contexto de que usted ya tiene 2, 3 hijos y quiere un cuarto hijo, un tercer hijo, mi recomendación, Hilda, sería ya no se embarace. ¿Por qué? Porque en este caso, si no se tiene hijos, sí vale la pena. Vale la pena ir en busca de un bebé. Bien, Sheila pregunta, tengo 37 años y ovarios poliquísticos. Hace poco me dijeron que estaba bien, pero mis trompas son permeables. Bien, el problema de ovario poliquístico es un problema muy frecuente en la población. Los ovarios poliquísticos, el síndrome de ovario poliquístico es un síndrome, o sea, un conjunto de síntomas, como por ejemplo, el ovario es quístico, tiene problemas hormonales, y entonces en este grupo de pacientes sí hay que hacer un estudio minucioso del impacto del ovario poliquístico, porque ya tienes 37 años. Hay que hacerte una evaluación. Sheila, no podría darte también una receta magistral que hacer, pero sí tienes que hacer. O sea, no es normal tener ovario poliquístico, que no te embaraces y ya tienes 37 años. Ahí hay que hacer la reserva ovárica, hay que bajar de peso, hay que investigar. Los ovarios poliquísticos muchas veces están relacionados a la obesidad y a un problema que se llama resistencia a la insulina. Mejorando todos los parámetros metabólicos, puedes embarazarte incluso espontáneamente. Bien, Tani pregunta, mi novio y yo tenemos 4 años de relaciones y nos cuidamos, no nos cuidamos con ningún método y no salí embarazada, pero yo tengo una niña de 9 años y quisiera saber por qué no puedo embarazar. Bien, el hecho de que hayas tenido una niña y tienes una niña de 9 años, probablemente hay que investigar a la pareja. Siempre en nuestro medio ocurre eso, probablemente por desconocimiento. El varón piensa de que el problema de infertilidad no es de él, es de la mujer. Yo recuerdo, una vez vino a mi consultorio una pareja y me dice, el que empieza a hablar fue el esposo, me dice, doctor, aquí le traigo a mi esposa para que lo chequee, pues no podemos tener hijo hace 5 años. Y al final, quien tuvo el problema fue el esposo. En el varón puede ocurrir, así como en la mujer, muchos problemas. Y generalmente, en nuestro medio, por ejemplo, estoy trabajando en un medio donde la contaminación ambiental es muy alta. La gran mayoría de los pacientes trabajan en minas,
son panaderos, agricultores. Esto, por ejemplo, en el varón es muy perjudicial. Entonces, el próximo sábado vamos a hablar del factor masculino y, bueno, le invito para ver esos detalles. Hay que investigar el factor masculino en este caso. Mercedes pregunta, ¿es posible embarazarse de manera natural teniendo dos miomas que miden 1.7 y 7.4 centímetros subseroso muy cerca a la zona del endometrio? Sí, ya lo hemos repetido, hay miomas que se localizan en lugares donde sí te produce alteraciones de la fertilidad. Un mioma llamado submucoso es si está muy cerca o está dentro de la cavidad donde el bebito va a crecer. Si está dentro de la cavidad, va a cursar generalmente uno en que la implantación del embrión no se va a dar. Se produce, es como si estaría un dispositivo intrauterino causando, impidiendo el embarazo. Entonces hay que evaluar los miomas, no siempre causan problemas, pero depende de su ubicación y de su tamaño. Eso es fácil de determinarlo. Hay pruebas muy especiales que se llaman sonohisterografía. Se introduce una sonda y esa sonda estéril se inyecta líquido y en la ecografía se va a ver su localización exacta. Si, por ejemplo, el mioma no es muy grande, es pequeño, lo que se hace, y en nuestro centro lo hacemos casi todos los días, es la histeroscopía. ¿Qué significa la histeroscopía? Es un pequeño aparato, un video equipo donde se introduce por la cavidad, visualizamos y hay otro instrumento que se introduce y vamos limpiando la cavidad, sacando los pólipos o los miomas. Entonces te invito a que por favor, Mercedes, también te comuniques para darte mayor información. Bien. Libet pregunta, doctor, buenos días, tengo 37 años y una reserva ovárica de 0.15. Me indicaron una ovodonación de óvulos y quisiera saber si tengo otras opciones. La verdad, Libet, ya llegaron a un diagnóstico. Tienes 37 años, mira, es un ejemplo claro de qué es lo que está pasando a los 37 años. Es muy común eso. Si ya tienes 37 años, cuando dices de que tu reserva ovárica en 0.15, supongo que han medido el AMH, la hormona antimileriana. Si han medido en 0.5, yo les dije de que cuando el valor es menos de 0.5 y Libet tiene 0.15, entonces nos está diciendo que la cantidad de folículos que tienes es muy bajo. De ninguna manera, tampoco puedo ser categórico, pero sí da las evidencias, lo más probable es que no vas a poder embarazarte con tus propios óvulos. Entonces, sugiero de que sí, te realices la ovodonación. Y la ovodonación te va a dar mayor tasa de éxito. Al comienzo les dije que los pacientes que vienen con sus propios óvulos, y ese es un grupo de pacientes que están dentro de 35 a 40 años, su tasa de embarazo es de 47% en nuestro centro. Y los pacientes de ovodonación están en 67, 70%. Entonces, eso también mucho cuidado. Hay centros, he escuchado generalmente en la ciudad de Lima, donde dicen que su éxito es 90%, 95%. Eso es totalmente falso. En ninguna parte del mundo se puede tener ese éxito. Los tratamientos de fecundación in vitro tienen sus limitaciones. Por más que tengamos buen equipo de profesionales, un equipamiento moderno, no se puede superar al 100%. ¿Ya? Bien, tenemos aquí, Elizabeth pregunta, tengo 36 años, hace un año perdí a mi bebé de 7 meses de gestación y deseo y tengo ausencia de periodo menstrual porque ya 3 meses y no estoy embarazada. ¿Podría quedar embarazada si no menstruo?
La menstruación es un buen parámetro para decir cómo está yendo tus ovarios. Usualmente, los pacientes que ya tienen problemas de la menstruación, algo está pasando en la reserva ovárica. Evaluar la reserva ovárica es importante, Elizabeth, en este caso, a pesar de que 36 años es una persona joven, pero también las causas de alteraciones del ciclo menstrual se ven en pacientes, por ejemplo, en pacientes que son atléticos, que tienen bajo peso, o al contrario, mucho peso. Estados emocionales muy alterados, como por ejemplo el estrés laboral, estrés familiar, no sé. Esas son las causas más frecuentes que producen problemas de ovulación. El ovario poliquístico. El hecho de que perdiste a tu bebé a los 7 meses, hay que evaluarlo porque habrá ocurrido eso, pero es un antecedente bien importante. Carmen pregunta, tengo 47 años, no puedo embarazarme con trompas. ¿Me puedo embarazar con trompas obstruidas? Esa es una buena pregunta y quizás para la mayoría de pacientes que están preguntando. Hay muchas preguntas de problemas de trompa. Las trompas, una vez, se pueden obstruir bajo tres modalidades. Uno, intencionalmente, se ligan porque ya tienen varios hijos, y luego más adelante, por X circunstancias, quieren tener más bebés, entonces ahí queda la posibilidad de hacer una microcirugía, una reconstrucción de las trompas o ir de frente a un tratamiento de fecundación in vitro. ¿Cuál es mejor? No se ha demostrado, mucho va a depender a qué nivel está obstruida o cortado en la trompa. Si la trompa es muy próxima al útero, entonces lo mejor es pasar de frente a la fecundación in vitro. Si la trompa y el corte o la ligadura de la trompa es muy distal, podrías intentarse una microcirugía. Pero hay estudios que no han determinado cuál es mejor, porque la tasa de éxito de una microcirugía es casi igual que una fecundación in vitro. Estamos hablando del 40%. La ventaja es de que podrías tener más hijos si es que la microcirugía funciona. ¿Cómo vamos de tiempo? Ya. Entonces, ya tenemos, el tiempo nos está ganando. 2 preguntas más. Denise pregunta, tengo 38 años y tengo pólipos endometriales y estoy operada de la trompa izquierda y la derecha. La derecha está muy bien, tengo hipotiroidismo. Perfecto, entonces si tienes 38 años y tienes pólipos, hay que solucionar el pólipo, sea para un tratamiento de fecundación in vitro o con tus propios óvulos o donados, vamos a tener que la cavidad tiene que estar en un buen estado. Lo que les explicaba también en la pregunta anterior, eso es por la ligadura de trompas, y también hay obstrucciones naturales, una infección pélvica muy severa, el cuadro de una endometriosis severa. Esos son problemas que se pueden presentar. Entonces, si la trompa está afectada, necesariamente se tiene que pasar a fecundación in vitro. Malú pregunta, tengo 34 años y tengo desórdenes hormonales y no me viene la regla. ¿Puedo quedar embarazada? Mientras está alterado el ciclo menstrual, lo más probable es de que se tenga problemas ovulatorios. Los problemas ovulatorios es la causa más frecuente en infertilidad. Ya les dije, quienes tienen problemas de ovulación, los pacientes que tienen mucha edad, ya más de 38, 40, 42 años, los pacientes que tienen problemas de síndrome de ovario poliquístico, pacientes que son con sobrepeso o obesidad, esos son los pacientes que tienen problemas de ovulación. Entonces, hay que evaluar la reserva ovárica en este caso. Sandoval pregunta, ¿la toma de óvulos para FIP es por ecografía y es dolorosa? Como ya lo habíamos visto en las imágenes, la aspiración de los óvulos es una técnica muy sencilla que se da
dura aproximadamente 15 minutos. La sedación es por endovenoso o una anestesia regional, local. No duele porque se tiene que sedar o poner una analgesia. Y bueno, tiene sus ciertos riesgos, pero en manos expertas, como aquí en la clínica, pues es un método seguro. Bien, tenemos también muchas preguntas que estamos dejando. Mi compromiso es resolverlas personalmente a cada uno de ustedes. Les voy a escribir. Y no se olviden, el próximo sábado tenemos un invitado, el doctor Tejada, andrólogo, para los problemas problemas masculinos. Probablemente ahí también me podrían hacer preguntas y vamos a seguir conversando. El tema de infertilidad es un tema muy amplio. Bien, entonces quedamos a su disposición. Aquí está en nuestra sede en la ciudad de Lima, en Andromet, ahí nos encuentran al doctor Tejada y a mi persona. Y bueno, y aquí en la ciudad de Huancayo estamos ubicados en la avenida 13 de noviembre, 534 El Tambo. Ya les dije la plataforma y lo tenemos para la consulta gratuita. Ingresen a este aplicativo, Doctor en Línea, ahí va a aparecer infertilidad o atención de reproducción asistida. Yo gustosamente los voy a atender todo este mes de la pandemia en forma gratuita y bueno, llegamos a nuestra secuencia pues última, solamente agradeciéndoles por su sintonía y que tienen que cuidarse. Hay temas que no hemos conversado, como por ejemplo, se está viendo de que los varones están teniendo, los pacientes que tienen el COVID-19, se está encontrando, se está dosando el virus, el coronavirus en el semen. La pregunta sería si eso va a tener problemas severos en la reproducción masculina. Eso lo conversaremos el próximo sábado. Les adelanto, parece que no es así, pero sin embargo hay publicaciones que sugieren que el varón podría tener problemas reproductivos debido a esta enfermedad del COVID-19. Muy bien, nos ganó el tiempo. Buenos días, nos vemos el próximo sábado. Me gustan tanto los niños, pero siento que aún tengo mucho por hacer. Viajar, tener estabilidad laboral, obtener mi maestría, por ejemplo. Si piensas hacer todo eso, el tiempo va a pasar. Lo sé, y seguro que si me propongo hacer todo lo que quiero, ya será demasiado tarde. Mira, Sara, sea ahora o más adelante, estos especialistas te podrían ayudar. Gracias. Clínica Fertilidad Perú. Aquí nace la vida.